¿Has notado que disminuye el tamaño de tus músculos o tu fuerza conforme avanza la edad, como si se encogieran los brazos y las piernas? ¿Has intentado hacer ejercicio físico pero no consigues que aumente el músculo? ¿O has hecho una dieta para disminuir de peso pero notas que está disminuyendo mucho la musculatura? Daré respuestas en este vídeo a estos temas, estos problemas de cómo ganar masa muscular, cómo ganar fuerza de una forma natural, porque es un tema muy importante. La musculatura es el armazón básico de nuestro cuerpo junto al esqueleto, y cuando este falla es más probable que hayan lesiones y conforme avanza la edad que puedan haber fracturas y otro tipo de problemas. Es decir, que aparte de los motivos estéticos que pueda tener una persona, es muy importante desde el punto de vista de la salud, porque esta fuerza y esta musculatura que poseemos está relacionada con la longevidad, con el tiempo que vivimos y también con la calidad de esta vida o cómo vivimos durante ese tiempo. Es decir, que es un tema importante. Los principios básicos para aumentar la masa muscular son, en primer lugar, el ejercicio físico, que ha de ser un tipo de ejercicio que luego comentaremos, y que es la semilla que permite que este músculo crezca. En segundo lugar, la alimentación, que sería el fertilizante, que favorece que esta semilla florezca y se permita el aumento de masa muscular. En tercer lugar, el descanso, el dormir bien, que esto facilitará que se recupere el músculo y que pueda crecer con normalidad. En cuarto lugar, el eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y otras sustancias que lo que hacen es interferir en estos mecanismos de crecimiento muscular. Y en quinto lugar, el controlar bien enfermedades crónicas que favorecen también esta pérdida de masa muscular y de fuerza, y si no se controlan bien será más difícil el conseguir que esta masa muscular vaya aumentando. ¿Cuáles son las causas de pérdida de músculo y de pérdida de fuerza? En primer lugar, la edad. Si no tomamos medidas, a partir de los 35 o 40 años podemos empezar a perder músculo, a perder fuerza, y sobre todo a partir de los 60 años y peor a partir de los 80 años esto puede ser más acusado. Por eso es importante tomar medidas preventivas para evitar esto y también para evitar caídas, porque a veces esto se puede asociar, sobre todo en edades avanzadas, con pérdida de masa de hueso, y esto favorecerá las fracturas con las complicaciones consiguientes de pérdida de calidad de vida, de pérdida de movilidad y de pérdida de funciones vitales básicas para funcionar en el día a día. O sea que este es un motivo para ir tomando medidas preventivas, sobre todo a partir de, ya digo, los 35 o 40 años. En segundo lugar, el sedentarismo, la falta de actividad física, que esto ya puede afectar a personas jóvenes. Esto también favorece por inactividad que se atrofie la musculatura. Esto se puede ver claramente cuando tienes una fractura en un brazo o una pierna, que cuando te quitan el yeso, si has estado varias semanas con inmovilización, se ve claramente que la extremidad que ha estado inmovilizada se ha encogido de tamaño, parece que como si fuera más estrecha. Esto es debido a la inmovilidad, es decir, que es importante tener en cuenta el tema de la actividad física en general. Y después, otras causas son enfermedades crónicas que pueden afectarnos a diferentes niveles, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, insuficiencias renales, hepáticas, enfermedades crónicas como la diabetes o con la enfermedad de Crohn, enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide. Todo este conjunto de enfermedades pueden afectarnos de forma que también colaboren a que disminuya la masa muscular, el músculo y la fuerza. Por eso que también es importante tenerlo en cuenta para tomar medidas preventivas. Y por supuesto, si estás desnutrido, es decir, si no te alimentas bien, no comes lo suficiente, también esto favorecerá la atrofia muscular, incluso realizando actividad física será difícil que se construya músculo. ¿Qué tipos de ejercicios se recomiendan para aumentar la masa muscular? Ejercicios de resistencia, es decir, estos que utilizan pesas o el peso del propio cuerpo. Estos serían los fundamentales para aumentar masa muscular, lo cual no quiere decir que no sean importantes los ejercicios aeróbicos, como por ejemplo el caminar rápido o cualquier tipo de actividad parecida, porque esta actividad también es muy beneficiosa para la salud y para la salud cardiovascular y la salud en general, pero para aumentar masa muscular específicamente han de ser ejercicios enfocados a la resistencia. Aquí puedes ir a un gimnasio, puedes utilizar estas herramientas que a veces están en la calle o en los parques que están para este fin, pero yo creo que lo más sensato al principio sería pedir el consejo a algún profesional de la educación física, algún monitor
o a alguien que realmente esté formado para guiarte o asesorarte en este tipo de ejercicios, porque yo he visto en los gimnasios más de una vez personas que hacían los ejercicios mal, en malas posiciones, con malos movimientos o incluso confundiendo cuando tienen que hacer la inspiración o la expiración, de forma que al final se pueden lesionar y hacer daño. O sea que es importante estar asesorado en este sentido, sobre todo si tienes algún tipo de problema crónico o tienes más edad, todavía con mayor motivo para evitar problemas. Pero este tipo de ejercicio sería el básico. Hay ejercicios que son más compuestos, en los que se movilizan grandes grupos musculares, como por ejemplo el press de banca o por ejemplo las sentadillas, el peso muerto. Esto, claro, se ha de adaptar a la persona. La ventaja que tienes es que utilizas muchos grupos musculares a la vez. Después hay ejercicios que son más específicos para el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, es decir, grupos musculares más pequeños. Se pueden combinar un tipo de ejercicios con otros y ya digo que se puede descansar entre unos días de entrenamiento y otros días de entrenamiento para evitar una sobrecarga específica y que no te hagas daño. Por supuesto, esto habrá que adaptárselo con la persona, con sus características físicas y el tipo de ejercicio que se suele hacer o el tipo de repeticiones. Normalmente lo que se recomienda en general es que para ejercicios que buscan más fuerza, utilizar más peso, de forma que hagas de 1, 3, 4 repeticiones. Los ejercicios que son más de tipo en masa muscular serían ejercicios en los que haces 6, 8, 10, incluso hasta 12 repeticiones, y entre 12 y 20 repeticiones serían más buscando la resistencia muscular o buscando más la definición muscular. Esto tiene un solapamiento, es decir, que unos ejercicios también se solapan con otros, de forma que, y depende también de la persona y depende de su genética. A veces hay personas que con ejercicios que son con más repeticiones consiguen masa muscular y otras personas necesitan otro tipo de ejercicio. Eso ya tienes que adaptarlo a tus necesidades o a tu genética o a tu forma de funcionar. Pero lo importante en este sentido para evitar lesiones es estar asesorado. Y por supuesto todo lo que es calistenia o ejercicios con sentadillas, es decir, ejercicios de flexiones con las piernas, ejercicios de flexiones con los brazos o ejercicios incluso que se hacen colgándote de una barra, los pull-ups, chin-ups, en fin, todo este tipo de ejercicios pueden ser muy útiles también para la masa muscular, y a veces hay personas que si tienen más fuerza lo que hacen es añadir incluso peso. Pero esto ya digo que lo mejor es asesorarse. Al final consiste en llegar al límite, pero sin llegar a claudicar el músculo, de manera que le exijas al músculo, se rompen pequeñas fibras musculares de este músculo y después se reconstruye con un mayor tamaño. Y esto será lo que genera la hipertrofia y el crecimiento muscular. El mecanismo básico y sencillo sería este. Y esto es lo que buscamos, el someter a presión al músculo, llevarlo un poquito al límite. Por supuesto, hay que adaptarlo a la persona, a sus circunstancias, y ya digo y repito que lo mejor es buscar un asesoramiento para evitar problemas. La alimentación es también muy importante. Por una parte, que sean rica en proteínas, que sirven para construir el músculo, y por otra parte, eliminar en la medida de lo posible todo lo que sean alimentos ultraprocesados, que llevan muchos azúcares refinados, grasas tipo trans o que llevan sal, en fin, este tipo de productos que contribuyen a que haya una inflamación crónica. Estos habría que eliminarlos en la medida de lo posible y concentrarse en alimentos ricos en proteínas que sean variados. Esto lo hemos comentado otras veces, pero aquí concretamente las proteínas son importantes. Por ejemplo, el huevo, la leche, también la carne, en este caso la carne roja, el pescado como el atún, el salmón, las sardinas, y en el caso de que seas vegetariano, pero aunque no lo seas también, todo lo que son legumbres como garbanzos, lentejas, los guisantes, también el tofu, todo esto es rico en proteínas y puede ser muy útil. También los carbohidratos son interesantes porque la insulina también es importante, porque cuando aumenta la insulina esto contribuye a la construcción de músculo, porque es una hormona anabolizante, es decir, que contribuye a que entren en las células ya no solo la glucosa y se regule la glucosa, sino también aminoácidos, ácidos grasos, y esto favorece la formación de proteínas. Entonces los carbohidratos pueden ser útiles. Aquí es importante la fruta, pueden ser naranjas, manzanas, plátanos y todas las frutas que hemos comentado en otros vídeos, también las verduras en general, por ejemplo la remolacha,
Y después hay otro tipo de alimentos, por ejemplo, los prebióticos, que sería todo lo que lleva fibra, lo que hemos comentado de la verdura y de muchos alimentos que favorecen que haya más diversidad en la flora intestinal, lo que llaman microbiota, y también los alimentos probióticos, como por ejemplo algunos alimentos fermentados como el yogur, el kefir, el chucrut y otros que también favorecen que haya una mayor variedad de la microbiota, y esto se ha visto que favorece también y es beneficioso para el crecimiento muscular. Es decir, por una parte la alimentación sana y variada, pero por otra parte eliminar todo lo que comentamos en muchas ocasiones de alimentación ultraprocesada, que puede ser perjudicial para la construcción de músculo, pero también para la salud en general. Además de proteínas y hidratos de carbono, también es importante la proporción de vitaminas, en concreto la vitamina D, pero también la vitamina C y los omega 3. La vitamina D se consigue, aparte de la alimentación, tomando el sol mínimamente, que esto puede ser simplemente paseando. La vitamina C, ya hemos dicho, las frutas y las verduras, y los omega 3, pues el pescado azul, también los frutos secos. El reposo, el dormir bien de 7, 8, 9 horas diarias según las circunstancias, es importante para que el músculo se recupere, para que se vuelva a reconstruir estas microfibrillas que se han roto con el ejercicio físico y se vaya produciendo la hipertrofia muscular. Además, este descanso y también la relajación tienen un beneficio porque la ansiedad o el estrés excesivo lo que hacen es estimular la secreción de una hormona que se llama cortisol, que es por muchos conocida, y esto contribuye a que sea más difícil el crecimiento muscular. Hay otras hormonas, como por ejemplo la testosterona o la hormona GH, o también incluso la insulina, que hemos dicho que ayudan a la construcción muscular. Incluso el ejercicio físico mismo contribuye a que aumenten estas hormonas, incluso que aumente la sensibilidad a la acción de la insulina, que tiene este efecto de construcción de moléculas y también de músculo, pero en cambio el cortisol o todo lo que está relacionado con el estrés tendría el efecto contrario. Por eso también el reposo, el dormir bien o la relajación es importante para el desarrollo muscular. ¿Y qué pasa con los suplementos? Que en la mayor parte de los casos no hace falta si llevas una alimentación sana y variada y haces ejercicio físico, pero en algunos casos, sobre todo si son deportistas profesionales o tienes algún tipo de carencia y que te lo indique el médico, podría tener sentido. Un suplemento que es de los que tiene más evidencia de que puede ayudar a la fuerza y a la masa muscular sería la creatina, pero claro, siempre y cuando hagas el ejercicio físico que hemos comentado antes, de ejercicios de resistencia, y que hagas también una alimentación adecuada, si no, no tiene ningún sentido. Después están, en segundo lugar, las proteínas en forma de suplementos, la whey protein y cuestiones de este tipo, que parece que también podría ser útil, pero estamos en lo mismo. Hay que ir con cuidado, que no tengas ningún tipo de contraindicación, asegurarte también que la fuente sea fiable y que la composición sea la que dice realmente que es la que tiene este suplemento de proteínas. Lo mismo se puede decir con la creatina, pero tampoco le veo mucho sentido a no ser que seas un deportista profesional, que vayas a máximo rendimiento. Después hay otros suplementos como de vitamina D, vitamina C, de magnesio, incluso los probióticos, prebióticos que hemos comentado antes, pero los suplementos que ya son más de tipo de fabricación de laboratorio, yo considero que, a no ser que te lo indique el médico por algún motivo en concreto, tampoco le veo mucho sentido. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.